Saludos cordiales, mi nombre es Paul Guerra. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ecografía de tórax versus radiografía de tórax en decúbito supino para el diagnóstico de neumotórax en pacientes con traumatismos en el departamento de urgencias. Esta es una revisión sistemática. Esta es la bibliografía, es una revisión sistemática de Cochrane que lleva pues el título que ustedes pueden ver a continuación. Los objetivos de esta charla es comparar la exactitud diagnóstica de la ecografía torácica de los médicos no radiólogos de primera línea con la de la radiografía torácica para el diagnóstico de neumotórax en pacientes con traumatismos en el servicio de urgencias, además de investigar los defectos de las posibles fuentes de heterogeneidad como el tipo de operador de ecografía, médicos no radiólogos de primera línea, el tipo de trauma, contundente versus penetrante, y el tipo de sonda ecográfica en la exactitud de la prueba. Contenido de la charla pues consta de una introducción en donde vamos a ver la definición, signos, síntomas del neumotórax, la epidemiología del mismo, antecedentes del neumotórax y estudios de imagen, los objetivos de esta revisión, qué se estudió en la revisión, métodos de búsqueda, métodos los resultados y las conclusiones. Como definición, pues podemos decir que el neumotórax se produce cuando el aire se filtra dentro del espacio pleural, como podemos ver en la imagen. Tenemos la pleura parietal y la pleura visceral, y ahí está ocupando el espacio el aire. El aire hace presión en la parte externa del pulmón y causa colapso de los mismos o del pulmón afectado. Un neumotórax puede ser un colapso pulmonar completo o puede ser uno parcial. Si hablamos de epidemiología de la mortalidad total del trauma, un 75% se debe a trauma torácico como causa primaria, como elemento contribuyente. La incidencia de un neumotórax posterior a un trauma mayor se estima que es en un 20%. La principal causa de traumas torácicos mayores son los accidentes automovilísticos. El neumotórax puede ser provocado por una contusión o por una lesión penetrante en el pecho, por determinados procedimientos médicos también, o daño por una enfermedad pulmonar subyacente, o también puede ocurrir de forma espontánea. Los síntomas generalmente comprenden dolor repentino en el pecho y disnea. En algunas ocasiones, un colapso pulmonar puede ser un evento potencialmente mortal. La radiografía de tórax es un método utilizado durante muchos años para el diagnóstico del neumotórax, pero la ecografía de tórax puede ser una modalidad más segura, rápida y exacta en pacientes con traumatismos, al momento que se realice al pie de la cama del paciente. Se expone menos a la radiación ionizante y esto puede contribuir a un mejor y más rápido tratamiento del neumotórax. El neumotórax puede causar colapso del pulmón, cambiar la posición de los órganos como el corazón y otras estructuras, grandes vasos en el tórax, reducir el flujo de sangre de regreso al corazón y causar un shock que ponga en peligro la vida del paciente. No reconocer un neumotórax, o sea, un falso negativo, puede llevar a una insuficiencia cardíaca eh, y pulmonar y a la muerte. Un diagnóstico incorrecto de un neumotórax, un falso positivo, puede llevar a una toracostomía con sonda de forma inapropiada. Los objetivos de esta revisión, pues, como se pudieron haber dado cuenta, es determinar la exactitud de la ecografía torácica comparada con la radiografía de tórax en el diagnóstico de neumotórax en pacientes con traumatismos en el servicio de emergencia. Los investigadores incluyeron 3 estudios para responder a esta pregunta. Se comparó la exactitud diagnóstica de 2 pruebas, la ecografía torácica y la radiografía torácica. Esto en cuanto a qué estudió la revisión, ¿no? Después de comparar estas 2 pruebas, es decir, la ecografía y la radiografía, se compararon con tomografía computarizada, o si era clínicamente necesario con la toracostomía con sonda. Los métodos de búsqueda, pues se realizaron búsquedas manuales en las listas de referencias de los artículos de revisiones
incluidos los recuperados mediante búsquedas electrónicas. Se buscó en Google Scholar, por ejemplo, artículos relacionados en PubMed. Los criterios de selección de este estudio, de esta revisión, se incluyeron estudios de exactitud comparativos emparejados prospectivos que comparaban la ecografía realizada por médicos no radiólogos de primera línea con la radiografía de tórax en decúbito supino en pacientes con traumatismo en el servicio de urgencias, que se sospechaba que tenían un neumotórax, y con la tomografía computarizada de tórax, pues, o la toracostomía con sonda como estándar de referencia. Se la comparaba. Los resultados. El análisis incluyó los resultados de 1,271 pacientes traumáticos, de los que 410 presentaban neumotórax traumático. En el análisis primario, la sensibilidad y la especificidad resumen de la ecografía torácico fueron de 0,91 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,85 a 0,94 y 0,99 con intervalo de confianza del 95% en 0,97 a 1. En cambio, la sensibilidad y la especificidad resumen de la radiografía de tórax en decúbito supino fueron de 0,47 con el índice de confianza del 95%, de 0,31 a 0,63 y un índice de confianza de 95% a 0,97 a 1. Para entender mejor esto, pues hubo diferencia significativa en la sensibilidad de la ecografía de tórax en comparación con la radiografía de tórax, con una diferencia absoluta en la sensibilidad, especialmente de 0,44 con un índice de confianza del 95%, de 0,27 a 0,61 y una P de pues 0,001, menor a 0,01. Por el contrario, la ecografía de tórax y la radiografía tenían especificidades similares. Comparando la ecografía con la radiografía de tórax, la diferencia absoluta de especificidad era de menos 0,07, con un índice de confianza del 95%, entre un menos 0,018 a un 0,005 y una P de menos 0,35. Bastante significativo. Entonces, si nosotros en teoría podríamos dar un ejemplo de qué es lo que nos está tratando de decir este estudio, podríamos decir que en un grupo de 100 pacientes en donde el 30, o sea, el 30% tiene un neumotórax traumático, entonces se estima que 28 tendrían un resultado de ecografía torácica positivo para el neumotórax. Y de estos, el 3,6% se clasificarían incorrectamente como que presentaran un neumotórax, o sea, un falso positivo. De los 72 pacientes con resultado negativo para el neumotórax, 3, o sea, el 4,2% tendrían en realidad un neumotórax, o sea, un falso negativo. En teoría, si se utilizara la radiografía de tórax en un grupo de 100 pacientes, en los cuales el 30%, o sea, el 30 tienen un neumotórax traumático. Entonces se estima que 14 tendrían un resultado de radiografía de tórax positivo para el neumotórax. Y de estos ninguno, 0%, sería clasificado incorrectamente como que presentara neumotórax. De los 86 pacientes con resultado negativo para el neumotórax, 16, o sea, el 18,6%, tendrían en realidad un neumotórax. Como conclusión o conclusiones podemos decir que la exactitud diagnóstica de la ecografía de tórax realizada por médicos no radiólogos de primera línea para el diagnóstico de neumotórax en pacientes con traumatismos en el servicio de urgencias es superior a la radiografía de tórax en decúbito supino, independientemente del tipo de traumatismo, el tipo de operador de la ecografía de tórax o el tipo de sonda ecográfica utilizada. Estos hallazgos sugieren que la ecografía de tórax para el diagnóstico del neumotórax traumático podría incorporarse a los protocolos y algoritmos para los traumatismos en futuros programas de formación médica,
Además, la ecografía de tórax puede cambiar de manera positiva el manejo habitual del trauma. Es por ello que esta revisión nos propone un algoritmo. Como ustedes pueden ver, la clínica, la forma de abordar clínicamente a estos pacientes eh, es que tenemos un paciente con trauma que llega a la unidad de emergencia, se le realiza una ecografía FAST, eh, luego a la sospecha de un neumotórax se le realiza una radiografía de tórax y pues si es que necesitara se le colocaría eh, un tubo torácico para descomprimir el neumotórax y se le haría una tomografía al final para confirmar el diagnóstico. El algoritmo que nos propone esta revisión es que a la llegada del paciente al servicio de emergencia, en la evaluación primaria, se le realice una ecografía de tórax y la ecografía FAST. Y esto pues nos adelantaría un paso o tiempo para decidir si se coloca un tubo torácico y luego pues la tomografía para reafirmar el- el diagnóstico. Esa es la importancia de este estudio que se nos presenta. Eso es todo. Muchas gracias.